Yo soy Fabiola Salgado y voy a hablar de la ley de Gauss. La ley de Gauss parte de que la fuerza electrostática que existe entre cargas exhibe un comportamiento cuadrático inverso. A pesar de que se trata de una consecuencia de la ley de Coulomb, la ley de Gauss es más útil para calcular los campos eléctricos de distribuciones de carga muy simétricas y permite hacer razonamientos cualitativos al tratar con problemas complicados. Bueno, vamos a considerar un campo eléctrico que es uniforme tanto en magnitud como en dirección, similar a este. Las líneas de campo penetran en una superficie rectangular de área A, cuyo plano tiene una orientación perpendicular al campo. El número de líneas por unidad de área es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. Por lo tanto, el total de líneas que penetran en la superficie es proporcional al producto EA. A este producto de la magnitud del campo eléctrico E y al área superficial A perpendicular al campo se le conoce como flujo eléctrico. Con base en las unidades del sistema internacional, el flujo eléctrico se expresa en newtons por metros al cuadrado entre coulomb. El flujo eléctrico va a ser proporcional al número de las líneas de campo eléctrico que penetran en una superficie. Si el campo eléctrico es uniforme y forma un ángulo θ con la normal a una superficie de área A, el flujo eléctrico a través de la superficie será esta. Si suponemos que el área de cada elemento se acerca a cero, en tal caso el número de elementos se acercaría al infinito y la suma se reemplaza por la integral. Debido a eso, la definición general del flujo eléctrico va a ser igual a la integral sobre una superficie del campo eléctrico por el diferencial del vector A. Esta ecuación es una integral de superficie, lo que significa que debe ser evaluada sobre la superficie en cuestión. La ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico neto a través de cualquier superficie gaussiana cerrada es igual a la carga neta dentro de la superficie, dividida entre epsilon 0. Donde Qin representa la carga neta en el interior de la superficie y E es el campo eléctrico en cualquier punto de la misma. Al usar la ley de Gauss se puede calcular el campo eléctrico debido a varias distribuciones de cargas simétricas. Encontremos el campo eléctrico que genera una lámina delgada, plana e infinita en la que hay una carga uniforme positiva por unidad de área sigma. Por la simetría del objeto, el campo tiene que ser perpendicular a la lámina, así que dibujamos una esfera gaussiana como se muestra en la figura, de modo que el campo es perpendicular a sus dos caras. Por la superficie curvada no atraviesa campo, así que solo existe flujo eléctrico a través de las caras planas del cilindro y en las dos el campo va a ser paralelo al diferencial de área, de modo que el flujo será 2 veces el campo por el área. Esto lo igualamos a la carga encerrada sobre epsilon 0 y la carga encerrada será sigma por el área, es decir, la carga sobre la lámina que alcanza esta área encerrada en la esfera gaussiana. Reemplazamos el valor de la carga encerrada y despejamos el campo eléctrico. Simplificando, obtenemos el valor de su expresión. Ahora vamos a calcular el campo eléctrico adentro y afuera de una esfera conductora con carga Q. Primero calcularemos dentro de la esfera. Consideremos una esfera gaussiana de radio menor que el radio de la esfera. El flujo a través de ellos será cero porque esta no tiene cargas adentro, debido a que su material de esfera es cero. Ahora vamos a calcular el exterior de la esfera. Dibujaremos una esfera gaussiana con un radio mayor que el radio de la esfera
En este caso, el campo y el diferencial de área son paralelos, pues ambos son radiales. El campo es constante a través de la superficie, por lo cual puede salir de la integral, de modo que el flujo será el campo por el área de la esfera, la cual es 4pi por r al cuadrado. Esto lo igualamos a la carga encerrada Q sobre epsilon 0 debido a la ley Gauss. De aquí despejamos el valor del campo eléctrico y vemos que es equivalente al de una partícula puntual con carga Q. Y por último calcularemos el campo eléctrico de una carga lineal que está distribuida de manera uniforme a lo largo de un alambre delgado de longitud infinita. La carga por unidad de longitud es lambda. Por la simetría del objeto, el campo tendrá dirección radial y por lo tanto la superficie gaussiana será una superficie cilíndrica, como se muestra en la figura. De modo que el elemento del área será radial, como lo es el campo creado por la línea de carga. Por la simetría de la configuración, el campo es constante en todos los puntos de la simetría gaussiana, así que el flujo eléctrico es el campo por el área. El área de la superficie gaussiana será el de toda el área curvada del cilindro, que es igual a 2pi por r por l. Y esto lo igualamos a la carga encerrada sobre epsilon 0 debido a la ley de Gauss. De ahí podemos despejar el valor del campo eléctrico en términos de la carga encerrada, la cual es igual a la densidad de carga por L. Reemplazamos esto y obtenemos la expresión del campo eléctrico. Un buen conductor eléctrico contiene cargas que no se encuentran unidas a ningún átomo y debido a eso tienen la libertad de moverse en el interior del material. Cuando dentro de un conductor no existe ningún movimiento neto de carga, el conductor está en equilibrio electrostático. Un conductor en equilibrio electrostático tiene las siguientes propiedades. El campo eléctrico es cero en todas partes dentro del conductor, sea sólido o hueco. Si un conductor aislado tiene una carga, la carga resiste en la superficie. El campo eléctrico justo afuera de un conductor con carga es perpendicular a la superficie del conductor y tiene una magnitud sigma sobre epsilon 0, donde sigma es la densidad de carga superficial en dicho punto. Y en un conductor con forma irregular, la densidad de carga superficial es mayor en posiciones donde el radio de curvatura es más pequeño.